A ver, jóvenes. A ver, Aaron, ¿me escuchas? Sí, Aaron. doctor, sí se escucha. Bueno, comenzaremos con algo que nos ha indicado nuestra jefa. Ustedes saben de que todas las clases son importantes y de alguna manera tratamos de que ustedes también participen. Entonces ya la doctora probablemente les ha dado una lista y yo en cualquier momento voy a llamarlos y si no están presentes, mala suerte, jóvenes, ¿eh? ¿Ok? Esas son las reglas. Muy bien, chicos. Entonces, la parte que me corresponde a mí es lo que concierne a la unidad de recuperación postanestésica. Pero yo siempre trato de hacer un breve resumen porque trato de explicarles cómo llega un paciente a URPA, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? Entonces, esto siempre hago a colación porque, miren, esta fue la primera experiencia, ya viene octubre, ya, probablemente ustedes van a tener que celebrar a nosotros los anestesiólogos, es nuestro día. Y esta es una gráfica de aparentemente la primera prueba con algún anestésico con una comprobación en una universidad, ¿no? Fue nuestro amigo aquí, estos dos señores, Wallace y Morton, lo que hicieron es experiencia con Éter, ¿no? El 16 de octubre. Entonces, desde esa época hasta hoy, la cosa ha avanzado mucho, eso alguna vez se usaron, y esta es la realidad que vivimos ahora aquí, su equipamiento, con un paciente que está con una anestesia general y con todo el equipamiento que tienen nuestros amigos cirujanos también, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es anestesia, viene a ser así una rama de la medicina, como dice, que estudia procedimientos, aparatos que usamos los anestesiólogos, ¿no? Y tanto así que nosotros no solo empleamos equipos en un grupo de pacientes, sino prácticamente todo, porque nos llevan pacientes desde recién nacidos hasta gente geronta de más de 90 años. Entonces, tenemos que aplicar nuestros procedimientos a un tipo de un peso diferente y a veces con patologías. Entonces, encima, en algunos lugares de Europa, ellos desean medicina perioperativa. Bueno, entonces, no solo cirugía, como estamos muy cerca a pacientes y muchos en situación crítica, tenemos que tener una preparación adecuada en lo que mm, hay algún problema aquí, pero ahorita vamos a comenzar ya, jóvenes. Seguimos. Ok. Mm, Ya, ok. Entonces, y además el tercer aspecto que está ahí áreas en los hospitales, inclusive particulares, en que ven todo lo concerniente a terapia del dolor agudo y crónico. Y son equipos multidisciplinarios y en los cuales los anestesiólogos tenemos que ver. Y otra de las cosas que quisiera que ustedes tengan en claro es que a raíz de, hace algunos años hubo una serie de eventos en los cuales llegó a problemas hasta judiciales y en los cuales se decía, entre comillas, que el problema o la complicación era por la parte de la cirugía. Tuvimos que ser uno de los primeros
Especialidades que puso normas en cuanto a nuestro trabajo. Fuimos jefe de departamento de autoridades del MINSA, en los cuales se puso una norma que ustedes pueden encontrarla ahí y en los cuales se establece claramente cuál es el ámbito de nuestro trabajo, que es importante porque tiene, ¿no? En cuanto a la norma, se dio las especificaciones de la anestesia general, lo que es anestesia regional y también la atención anestésica, que es la evaluación preanestésica, que probablemente en teoría les han explicado bien, o sea, clínicamente evaluamos a los pacientes. Lo que sucede en el transoperatorio, que es básicamente un control muy estricto de la función vital del paciente a través de las técnicas que hemos hecho nosotros y lo que están haciendo los amigos cirujanos, ¿no? Y lo que corresponde a la clase de hoy, que es la evaluación posanestésica, porque no solamente nos dedicamos a que el paciente salga bien, sino que en lo posible no haya complicaciones tampoco en el posoperatorio, ¿no? Entonces, la evaluación clínica, ya le dije, es como a todos ustedes los entrenamos desde los primeros años, hacer una historia clínica, pero en este caso es una historia clínica dirigida, que va dirigida a ciertas áreas en las cuales tenemos mayores interés, entre comillas, los anestesiólogos, porque en ellos vamos a afectar. Por ejemplo, la vía aérea, porque cuando es anestesia general, la mayor parte de las veces tenemos que intubar, entonces tenemos que reconocer esa área. O si vamos a hacer una anestesia regional, reconocer el área de la columna, sus, todos sus planos, para intentar colocar una anestesia regional. Pero a la vez, ahora tenemos que, todo lo que pretendemos hacer, los procedimientos en los pacientes, tiene que ser autorizado por ellos. Por eso el consentimiento informado ahora no solo es por la operación, es para el procedimiento anestésico, e inclusive ustedes deben saber que hay consentimiento informado hasta para que ustedes puedan hacer entrevistas a ellos, ¿no? Entonces, en la evaluación pre-anestésica es en el consultorio, generalmente todos tenemos consultorio, se ve, como todos ustedes saben antecedentes del clínico, y esto es para que ustedes recuerden que el Malampati es uno de los elementos los cuales nosotros tenemos que ver desde el inicio, en consultorio, o si es una emergencia, en cuanto llegue el paciente, evaluemos, porque es una idea de la probable dificultad en una intubación, ¿no? Y todo eso queda resumido en lo que es ASA, que significa una idea del examen, del estado general del paciente, que probablemente lo han dicho también en teoría, pero nos da una idea de el estado general del paciente cuando llega a nuestra sala de operaciones o cuando hacemos un procedimiento y vamos a aplicar alguna técnica anestésica. Todo eso queda en una hoja de evaluación que queda en la historia clínica, porque eso es lo que requiere, es la norma que existe en todo procedimiento médico, ¿no? Queda escrito. Entonces, y igual el consentimiento, como expliqué, el consentimiento para la anestesia, y explicarle bien al paciente para que lo realice. Mire, el problema es que algunos videos no salen bien porque, bueno, hay algún problema en esta presentación, pero yo al final le voy a enviar toda la presentación a, a Aaron, que es el delegado de mi grupo, y él puede con este video era básicamente una presentación de la sala de operaciones con los ámbitos que le he dicho. A ver, vamos a intentar si se puede, si no, seguimos, ¿ya? Mejor no te la juegues. Bueno, la propaganda siempre sale, ustedes saben cómo. Pero ahí está el video al lado. Ya, la evaluación preanestésica. Este sale muy bien. Escuchen, por favor. Un médico realizado por el anestesiólogo que consiste en una evaluación objetiva que determina la condición de un paciente que será sometido a un acto quirúrgico o un procedimiento diagnóstico que requiera anestesia. ¿Se escucha y se ve, jóvenes? Se puede realizar en ¿Aaron? sala de hospitalización, consulta No se ve, ambulatoria, doctor. sala Sí de se ve, diálisis. doctor. Ok, sigan, sigan. Siempre presente que debe ser previa a la inducción de la anestesia. Como resultado de la evaluación, el médico anestesiólogo es quien otorga el pase anestésico para el ingreso a pabellón. Por otra parte, la hoja de evaluación preanestésica deberá Doctor, solo se escucha el audio del video, pero no se ve la imagen.
Oh, eso es lo que quería que me digan, que me digan, pues, porque yo lo tengo acá completo, pero si no se ve, no se ve nada. Consignando, toma de conocimiento. No, doctor, solo se Muy ve bien, entonces, la diapositiva. bueno, como les dije, jóvenes, puede haber un problema, no se preocupen, eso luego lo voy a enviar nuevamente a través de Aaron. Entonces seguimos, no se preocupen. En la práctica es un video, como ven, por el dejo nuestro amigo chileno, en el cual hace lo que les he explicado, lo hace mostrando figuras y una evaluación a los pacientes, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Entonces, esa es la parte inicial. Es un acto médico realizado por el anestesiólogo que consiste en una ¿Se puede evaluación ver o no ven nada, que jóvenes? determina la condición de un Ahora, paciente que se ¿tampoco? No, doctor, solo se sigue escuchando, Listo. pero no se ve. Seguimos, que muy bien, requiera muy bien. anestesia. Esta Seguimos, evaluación entonces. Ya, entonces, acá quedamos en que lo evaluamos un paciente, sea en el consultorio, sea en emergencia, y el paciente es ahora sí llevado a la sala de operaciones. Entonces, ahí, como les dije, básicamente tenemos que definir la técnica que emplearemos y, por ejemplo, si de repente el anestesiólogo ha definido inicialmente anestesia regional, pero como nosotros vemos a un paciente en consultorio y luego a veces es otro colega el que le da la técnica, entonces él puede cambiar explicándole el asunto al paciente mismo, ¿no? Pero la práctica, luego de entrar a hacer operaciones, es la vigilancia. Y ahora estamos llenos de equipos, monitores que nos pueden ayudar. A ver, acá hay otro video, pero como le digo, hay algunos problemas. Vamos a ver, en el cual se está básicamente mostrando una sala de operaciones. A ver, vamos a ver. Ustedes me avisan si se ve y se escucha, ¿ya, jóvenes? Es la entrada a una sala de operaciones. ¿Se ve el video, jóvenes? Sí se ve, doctor. Ya, entonces, miren, lo que se trató, uno de los colegas nuestros, profesor, nos filmó esto porque es mostrar una sala de operaciones con todos los implementos, como ven ahí, ¿no? Esta sala está preparada para una emergencia. Esta es una sala, como ven al fondo, debe haber una máquina de anestesia, celítica, mesa quirúrgica. Ustedes creo que el curso ya están rotando en sala. Entonces, esto es para que vean claramente todo lo que los anestesiólogos tenemos que tener en el momento previo a una operación. Esta es una sala para ginecobstetricia porque ahí está esa lámpara que le da calor a los niños que nacen en los partos por cesárea, ¿no? Como le digo, ahí al fondo ven la máquina de anestesia y una, una mesa de paro se denomina ellos con desfibrilador, etcétera. Y el paciente teóricamente entra acá y ejecutamos el procedimiento, ¿no? Y como les digo, el objetivo nuestro acá, aparte del procedimiento, es el monitoreo. Tenemos todo el material necesario para realizar una anestesia, sea regional o sea general. Hay máscaras, tubos endotraqueales. Y bueno, ese es el ejemplo de una sala para ginecobstetricia en general, emergencias. Y acá los residentes esperando que llegue el paciente programado. Y acá vamos a mostrar otra sala en la cual van a ver casi los mismos
instrumentos y los mismos monitores, porque es la norma, ¿no? Todos nos guiamos en normas que hay nacional, en los cuales nuestras salas de operaciones deben contar con estos implementos. Igual, ven al fondo una máquina de anestesia, pero acá a la izquierda de la máquina de anestesia hay un equipo de cirugía laparoscópica, que, o sea, esta sala es para cirugía, ¿ok? Generalmente para cirugía, ¿no? Y luego de que el paciente termina la operación, sea A o B, pasa al tema nuestro, va a la unidad de recuperación, que es una unidad que queda cerca a nuestras salas de operaciones. Como ven, esa es la entrada a URPA. Y van a ver que es como si fuera una unidad de cuidados intensivos, porque tenemos monitores, tenemos, bueno, camas especiales, tenemos desfibriladores, y lo más importante, van a ver acá, ahí está un paciente, personal entrenado. Siempre en la unidad de recuperación hay programada una enfermera, activamente ahí ven monitores, aspiradores, eh, oxígeno empotrado, y el personal encargado, que generalmente es una enfermera, y probablemente también hay un médico programado en la unidad de recuperación, y eso en función del número de pacientes que uno maneja, ¿no? Entonces, luego de aquí vamos a explicar más o menos algunas cosas que suceden en el transoperatorio. Como ven acá, en esta foto, la colega está en la fase de inducción al paciente, o sea, le aplica esta serie de medicamentos, un opiáceo, un hipnótico, un relajante muscular, y el paciente evidentemente deja de respirar, lo está ventilando para luego poder intubarlo, ¿no? Y como ven, monitores que nos ayudan a que el paciente esté lo más estable posible. Y la monitorización también es, lo mínimo es que haya un monitor de oxigenación, uno de ventilación, circulación, de temperatura, y si tenemos ya la posibilidad de manejar pacientes ya muy más complicados, algún tipo de monitorización fisiológica. Entonces, lo básico es lo que van a ver ahí en todas las operaciones: el oxímetro de pulso, la frecuencia cardíaca, el EKG, la PA, la presión arterial invasiva y no invasiva. Y a esto ahora le agregamos en la foto de abajo, hay el capnógrafo, el cual es muy importante actualmente en lo que es sobre todo, en general, ¿no? Pero sobre todo en los pacientes con cirugía laparoscópica o pacientes de neurocirugía que nos ayudan en el manejo adecuado de la ventilación, ¿no? Y igual todo eso queda registrado, debe quedar registrado en una hoja, que esa hoja, como ven en la parte superior, es el resumen del paciente que entra, los exámenes básicos, y se muestra, se va marcando progresivamente desde el momento que el paciente entra a sala, el procedimiento que se hace, las variaciones que puede haber, y hasta el momento que el paciente termine y pasa a la unidad de recuperación. A ver, ojalá que este video también se pueda ver. Vamos a ver. Y si con la edad solo perdieras el miedo. No, igual me dicen si se ve y se escucha joven, ¿ya? Hola, soy el doctor Guillermo Benavides, anestesiólogo. Doctor, Hay solo se varios tipos escucha, de pero no se ve la imagen. Otra vez solo se escucha, no se ve el video, La ¿no? anestesia Sí, general ¿Sí? y la sedación. sí. Para Ya, la ok. cirugía Ese de es el problema, como le dije, usamos la bueno. anestesia general. El proceso de la anestesia para la cirugía que todo salga a la perfección. Doctor Orozco, ¿qué es la anestesia regional? La anestesia regional es una técnica que se utiliza en la anestesia para bloquear o dar anestesia en una región del cuerpo. Generalmente es una región que está
Bueno, entonces ahora vemos al tema orientado. Ya sabemos que el paciente entonces se evaluó para una intervención, probablemente decidimos que sea con anestesia general, por ejemplo. Al final de la operación tratamos, si se dan las condiciones, de despertar lo más posible al paciente, si dan las condiciones, ¿no? Pero si el paciente está delicado, lo podemos llevar a la unidad de recuperación, como ven en esa figura, con un aparato, un ventilador de transporte y con todo el equipo de nuestro personal para llevarlo a dicha unidad, ¿no? Siempre debe ir un anestesiólogo o un cirujano o el segundo ayudante y una enfermera. Todo lo hacemos así. Como le digo, será pues unos 3 minutos no más, porque el paciente, la unidad de recuperación queda al lado, ¿no? Eh, la idea es que en cuanto a recuperación, el paciente debe recuperar su ventilación espontánea y que recupere la conciencia, si es con anestesia general, y que haya una estabilidad en general hemodinámica, ¿no? ¿Ok? Entonces, en la unidad de recuperación hay normas y normas generales que nos orientan al manejo del paciente en dicha unidad. Una norma, la norma 1 nos dice de que todo paciente que ha recibido anestesia debe recibir adecuado manejo y por eso todas las unidades acreditadas de sala de operaciones del ministerio, por lo menos, deben tener unidad de recuperación, que es aparte. No es que el paciente se lleva directamente a su cama donde estoy internado, no, tiene que haber en esta unidad en las cuales tenemos que tratar de estabilizar lo más adecuadamente posible al paciente. Porque muchos internados, a veces ahí no hay monitor y a veces una enfermera tiene 40 pacientes, entonces debemos trasladarlo lo más estable posible. La segunda, como les expliqué en la foto anterior, todo paciente tiene que ser acompañado desde la sala de operaciones a la unidad de recuperación con un miembro del equipo de anestesia, ¿ok? Y monitorizado en lo posible, ¿ok? La siguiente norma es, cuando llega el paciente a la unidad de recuperación, tiene que ser reevaluado por el personal que está programado ahí. Es- Generalmente es un anestesiólogo, pero a veces hay lugares en los cuales evidentemente no hay, ¿no? Pero igual debe haber una personal, sobre todo de enfermería, entrenado y el colega que ha llevado la anestesia tiene que acompañar e informar o al médico que está encargado o a la enfermera de los eventos sucedidos, el método de anestesia empleado y cómo llega el paciente. Eso lo explicaremos luego con un esquema, ¿no? Y la norma cuarta es que el paciente debe ser evaluado en forma continua. Eso básicamente es en los primeros 5, 10, 15 minutos. Cuando el paciente, si está con anestesia general, está despertando lentamente en algunas oportunidades, ¿no? Y si es con anestesia regional, el paciente puede llegar despierto, pero puede haber todavía algunas alteraciones o cambios en sus funciones, sobre todo la PA. Y en ese sentido, hay que tener también el cuidado respectivo, el control, como dice ahí. Y, y lo otro, luego de que el paciente de alguna manera se ha logrado estabilizar, se le cuando consideramos que el paciente está ya estable como para que pase a su piso, debe ser evaluado y el alta de la unidad de recuperación es dada por el anestesiólogo. Eso no significa que si, por ejemplo, el paciente operado por una hernia, vemos que hay un sangrado en los apósitos, hay que llamar inmediatamente al cirujano para evaluar ese sangrado. Y así, ¿no? Si encontramos en el transcurso de su estancia ahí algún cambio de dificultad, de repente presenta, por decir, una arritmia, hay que avisar al cirujano encargado y entre consultas respectivas, si fuera necesario, ¿no? Entonces, en la unidad de recuperación, la idea es controlar como de la figura acá, despierto, todo bien, perfecto, ¿no? Pero hay casos en los cuales no es así. Y como ven acá también en la foto,
una unidad de recuperación es un área donde tenemos evidentemente monitores, los necesarios para manejar a nuestros pacientes ahí, camillas especiales y la enfermera entrenada que está al tanto de los pacientes con la ayuda necesaria, ¿no? Como dicen ahí, de lo posible, buena iluminación, puertas, puertas. Dentro de recuperación no hay gente puertas, ¿no? Y 2 camas por quirófano es lo que dice la norma, ¿no? El equipamiento, que, el que vemos acá en general, como le dije, toma de oxígeno y aspiración empotradas, un balón siempre de reserva, equipo de succión y los monos que explicamos anteriormente, ¿no? Con oxímetro, termómetro, etcétera, emergencia, y un coche de paro, como ven acá a la derecha, ¿no? Y fármacos preparados para esos momentos. Y el coordinador, el encargado de la unidad de recuperación es un anestesiólogo y una enfermera que está también entrenada. Y todos son entrenados, sobre todo las enfermeras, para los parámetros que vamos a indicar en este momento. Que F es la norma, ¿no? Lo ideal como debería ser, ¿no? Entonces, lo que quiero que sí fijen bien, jóvenes, porque es lo que... yo no digo que le preguntaran en el examen, pero a veces se pregunta. Y tiene que, así como cuando un paciente ingresa, lo conocemos inicialmente en el consultorio o en la evaluación previa a una emergencia y sale con sus exámenes, con la evaluación ASA y con una sugerencia de una técnica anestésica, cuando el paciente llega a recuperar, a la unidad de recuperación, ya uno no puede decir, oye, me parece que está bien su presión, que sí oxigena bien, o está más o menos despierto. No, es catalogado con evaluaciones con criterios, con esquemas específicos. Y este criterio que ven acá es el Aldrete, ese es el estándar. Hay otros que luego veremos, pero el estándar es ese. Entonces, cuando digo paciente de recuperación, tenemos que evaluarlo y tiene que tener esta forma de, de escribir en la historia, hay una hoja de recuperación en donde tenemos con el paciente fulano de tal, de operado por tal cosa, llega con Aldrete, tanto. Y es, como le digo, no es muy complicado, pero nos da una idea a cualquiera del estado del paciente. Aaron, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Entonces, mira, a ti te voy a tener como mi ayudante, ¿ya? Imagínate, un paciente como tú, joven, se ha operado de una hernia encarcerada. Ya que ustedes están en cirugía, deben saber que es una hernia que ha salido de la pared y no vuelve a entrar, o sea, no vuelve a su lugar. Entonces, eso generalmente lo operamos. Entonces, ese paciente joven, sin ninguna patología, bueno, una sola le ponemos, ¿ya? Que es asma. Y llega a emergencia, lo programan los cirujanos, lo evaluamos nosotros con los exámenes que ustedes deben conocer y se determina que se pone una anestesia regional, una anestesia raquídea. El paciente, entonces, la valoración inicial del paciente, si sus exámenes están normales, ¿cuál sería, Aaron? Su evaluación ASA. Aaron, no te me pierdas. El ASA creo que podría ser, si solamente tiene una enfermedad, podría ser ASA 2. Sí, ASA 2, pero te falta una cosa. Porque es una operación de emergencia. ¿Ok? Si fue una programada, sería solamente ASA 2. ¿Estamos de acuerdo? Y si no tuviera ninguna patología previa, sería ASA 1. Bueno, perfecto, eso lo has entendido muy bien. Ahora, ese paciente ASA 2 se puso anestesia regional, no hubo complicaciones, demoró la operación 1 hora y media y llega a recuperación. Y aquí es donde tenemos que sí, por favor, pongan la atención. Llega y el paciente, como estaba algo nervioso, le pusimos un hipnótico y llega somnoliento, pero cuando llega a sala, le digo su nombre y se despierta. La PA que le encontramos fue de 160 y una saturación de 95%.
¿Ok? A ver, aplicando este esquema, ¿cómo podríamos evaluar en Aldrete? A ver, Aaron, uno por uno lo describimos para que todos entiendan, ¿ya? En cuanto a actividad, le llamo, en cuanto, disculpa, primero conciencia, siempre le llamo y él se despierta, pero al llamado. Todos estos criterios tienen valoración 2, 1, 0. ¿Qué valoración tenía en cuanto a conciencia? Sería valor 1. Perfecto. Ya, te dije, tiene una saturación de 95%. Según este esquema, en oxigenación, ¿cuál sería su valor? Ah, está sin Eh, oxígeno, no le he puesto. sí, ¿Mm? sería 2 de puntuación. Claro, 2, perfecto. Y la PA 160, pero entonces tenemos que compararla al nivel de entrada. Entró con 110,60 y sale con 160. ¿Qué valoración tiene en circulación? Ah, serían valor 1, tal vez. Entró con 110,60 y está con 100,60 ahorita. Fíjate, el valor 1 sería si de la presión básica, basal que te he dado, llega a recuperación con entre 20 a 50% de diferencia del inicial. Para arriba y por abajo. Claro, Entonces sería 2 de valor. sería ¿qué valor? Puntuación 2. Perfecto. Y solamente falta uno, actividad. ¿Sí? Actividad. Le he puesto anestesia regional y cuando sale a las 2 horas todavía no es capaz de mover todo, pero mueve solamente, bueno, los brazos mueve, pero las piernas no. ¿Qué valor sería? 1. Claro, como ves ahí, mueve dos, o sea, los brazos y no las piernas. ¿Ok? Entonces, la suma de esto, ¿cuánto es? Doctor, ¿no faltaría la respiración? A ver, perfecto, a ver, tú lo has despertado. ¿Está con oxígeno? No. ¿Está disneico? No. ¿No? No. Entonces, como ya estás medio somnoliento, tú le despiertas y puedes decirle, a ver, Juan, respira fuerte. Y si yo lo despierto y respira fuerte, ¿qué valor sería? Ah, si se le llama, Claro, como ya, yo le digo, sería 2 igual. no es igual, pues. Ahora sí, suma todo. Saldría 9. Perfecto. Entonces, ese es, en este caso, la valoración del paciente cuando llega a recuperación. El colega y con la enfermera que está en recuperación hacen esa valoración y se pone en la historia. Llega el paciente fulano de tal edad, de tal operación, con anestesia regional, y en Alderete 9. Perfecto. Esa es una de las cuestiones, la valoración que tenemos que hacer de todos los pacientes, desde esto que es aparentemente sano y estable, hasta lo contrario. ¿Quién de tus compañeros está en la clase? Mira, no quiero fallar con nadie. Aaron. A ver, por lo menos dime uno. Está todo el grupo, doctor, todos Ah, están su madre. conectados. Ya. A ver, un voluntario. Mira que están ganando puntos jóvenes, ¿no? Un voluntario, una voluntaria. ¿No hay voluntarios? Y no agarro la Sara. No hay voluntarios. Entonces no están, ¿ah? Y entonces ve, busco, busco un voluntario por ahí. A ver, vamos a buscar un voluntario. Ojalá que estén por acá. Ti, 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 ti. No hay voluntarios, ¿no? Ti, 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 se fue.
Bueno, acá mi señora está media brava también, a veces entra, a veces sale. Bueno, pues son cosas de la tecnología que ustedes saben más que yo. Así está esto ahora. Muy bien. Doctor, disculpe, ¿cuál era la pregunta? Dime. No, la No, pregunta quería un voluntario para hacer otro alderete y ya seguimos la clase. No hay voluntarios. Bueno, Harun, creo que tú nos vas a ayudar nuevamente. Porque la idea es simplemente, jóvenes, que ustedes participen de alguna manera. Pero si no lo quieren hacer, bueno, yo solamente informo a la jefatura. Bueno, ahora, mira, por ejemplo, tú te he dado un ejemplo de un paciente que está estable, ¿no? Pero si estuviera inestable, por decirte, entró un paciente luego de un accidente de tránsito, tenía fractura costal y aparentemente había una hemorragia en el abdomen. Entonces, el paciente, evidentemente, cuando está así, llega con GLAGO de 10, 11, somnoliento ya a punto de respirar mal, y entra una emergencia. En ese caso, ¿qué ASA sería? Así, a grosso modo, Harold. creería que sería un ASA tal vez 3, Tiene 4, 3E y hasta 4 sí 13. está, la función la vemos ya por los suelos, está chocando ya hasta 4. Que son pacientes graves. Entonces, ese paciente entra, eh, se le opera, se encontró que el vaso estaba reventado, estaba roto, se le extirpó, en el hígado había una fisura, le hicieron taponamiento porque generalmente no se sutura, y fractura costal, pero que fractura costal sea no desplazada. Listo, luego encontramos 1,5 litros de sangre, evidentemente se hizo una operación de emergencia con anestesia general. Luego de las 2 horas pasamos a recuperación y pasa el paciente, como vieron en la figura, pasa intubado con un ventilador portátil y es llevado a recuperación. Ahí el paciente llega y el reporte, ¿cómo crees que sea? A ver, imagínate, haciendo esa evaluación, el paciente llega intubado. Ya, y bueno, si entró eh, con 2,5 litros de sangre, pues probablemente estaba hipotenso, no entró con 8,5 con la justa en la presión inicial, ya, como le digo, con Glasgow que estaba ya yéndose de 10 para abajo, creo que Glasgow conocen todos, ¿no? Y entramos de emergencia con 2 vías. Entonces, cuando se termina la operación, el paciente se llega a recuperación, sacamos intubado porque todavía tenemos que ver que se le transfunda más sangre, etcétera, etcétera, para que se estabilice. Y lo insertamos a un ventilador. Como tenemos un ventilador, porque en recuperación tenemos ventiladores que nos ayudan para estos pacientes críticos. Como le digo, nos comportamos como una UCI, intubado y con un respirador. Entonces, si aplicas lo que es respiración, ¿cuál sería el puntaje? Solo respiración. Sería 0. Cero, definitivamente porque está dependiente. E inclusive cuando un paciente sale, muy poco lo sacamos así, pero que está deprimido, con jadea, sería 0, pero nosotros ya no lo sacamos así. Cuando hay problemas de ventilación en el transoperatorio, lo sacamos siempre a un ventilador, ¿no? Pero es 0. ¿Tú crees que pueda mover algo al tener una orden, obedecerte? ¿Cuánto de conciencia? No, no creo. Nada. Entonces, ¿ahí cuánto es? También 0. 0. Capaz de moverse solo, arriba actividad, No. nada. ¿Te das 0. cuenta? Es completamente diferente. Es un paciente crítico, muy delicado. Entonces, esta aplicación nos va a dar pues una valoración bien baja. De repente, solamente la presión se va a mantener más o menos igual porque le hemos transfundido sangre y todo, o sea, pero todavía. Entonces, ahí sería un 1 y no más, ¿no? ¿Por qué? Porque es un paciente crítico. Y ese paciente,
bueno, está con ventilado, está con oxígeno, más del 90%, o sea, ahí tendrá otro unito, o sea, tendría dos. Entonces, te das cuenta, cuando yo llego a mi guardia en la noche, que me reporta ahora, me dice, doctor Guaitaya, queda en recuperación un paciente delicado que salió posoperado de tal operación y con un alderete de 2. Yo ya sé que es un paciente delicado y que tenga que tener el cuidado respectivo para que se logre estabilizar, ¿no? Igual en el caso anterior, el, el paciente será operado, está estable con un alderete 8 o 9 y igual tenemos que entrar en quedarse en nuestra recuperación hasta que logre mover las piernas algo, hay criterios que luego vamos a ver, para que, como le digo, pase a su unidad en las mejores condiciones posibles. Esa es la idea, que acá ustedes comprendan la valoración al DT. Hay otras que ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, este al DT, eh, igual le digo que les faltan algunas cosas. Sobre todo, por ejemplo, no evaluó la orina, la diuresis, ¿no? Igual, si eso se apunta en otro lado, la enfermera apunta si hay diuresis, X, Y, Z, y tampoco evalúa lo que es dolor. ¿Ok? Siempre esos son algunos criterios que les falta, ¿no? ¿Ok? Pero, como le digo, hay, por ejemplo, pacientes que se les utiliza la técnica que es anestesia, digo, cirugía ambulatoria, o sea, son operaciones no muy complicadas que luego de la misma se determina que vayan a su casa. Entonces son pacientes especiales que llegan con compañía y a la vez eh, nos ayudan porque a veces los hospitales o clínicas ya no tienen camas, paramos llenos, entonces es de alguna manera como con esas técnicas para que el paciente pueda ir a su casa, pero siempre en contacto con el hospital o el equipo quirúrgico que va a emplear. Entonces, ahí, aparte del alderete, es un alderete modificado que teníamos que ver uno, como esto, náuseas y vómitos, y como se viene a su casa, luego de un tiempo, aplicamos técnicas que no son tan profundas y, por ejemplo, el paciente pueda poco a poco caminar e inclusive ingestar un poco de líquido, porque si va a su casa, va a tener hambre y de repente van a darle una cosa no inadecuada. Eso le explicamos a la familia y que lo haga todo con cuidado, ¿ok? Y revisamos los apósitos de la serie. Si está manchado con sangre, llamamos a los cirujanos para ver qué pasa. Entonces, ese es el criterio, lo mismo, los criterios de adherente para cirugía ambulatoria. ¿Ok? Por ejemplo, el criterio de Bromage es para ver la recuperación de la anestesia regional. Lo que le dije, en ese paciente de la hernia, por ejemplo, al inicio era incapaz de mover los pies, su puntuación era 1. Pero cuando ya esté hasta 3, evaluamos con el tiempo, ya puede mover hasta los días y ya puede estar en condiciones de pasar a su piso. Pero en el 1 no lo podemos pasar. ¿Ok? Esa es la evaluación Bromage para bloqueo. Ramsay tiene que ver con la conciencia. ¿Ya? Entonces, si el paciente está muy dormido, es como si estuviera en Ramsay 5, que solamente al dolor se responde. 4 ya es un somnoliento que responde a la luz. 3 es que ya responde a órdenes y 1 está completamente despierto. Ese es el criterio Ramsay. Y como a los niños este criterio de Aldrete no es aplicable, este que nos da también datos generales. Por ejemplo, si un niño llega a recuperación y el niño está llorando, aunque no responde, pero está llorando, eh, eh, llora, no te puede reconocer, pero está llorando, está agitado, puede ser 2. Y a vez si está despierto y está respirando bien y hasta tose, otro 2. E inclusive si está ya despierto, llorando y muere las extremidades, 2. Pero a veces, pues, a veces inclusive a jóvenes, en teoría le dirán que a los niños a veces se les puede bloquear también el, eh, el movimiento de los miembros inferiores para tratar de no tener dolor. A veces pueden mover solamente las manitos, ¿no? Entonces sería 1. Y si la respiración es un poco superficial, 1, ¿no? Entonces esa es la evaluación Stewart para niños.
lo que vamos a también poner en contexto es que el dolor es algo que tenemos que manejar desde el transoperatorio. Eh, el manejo del dolor agudo postquirúrgico ha evolucionado tanto que nosotros empleamos lo que se dice anestesia preventiva y anestesia multimodal. Preventiva porque tenemos que poner elementos, medicamentos que los aplicamos antes de que inclusive, por ejemplo, esté intubado, ya debemos ir poniéndole ciertos fármacos, porque como ustedes saben, jóvenes, todo fármaco generalmente no hace efecto de inmediato, no tiene un tiempo en el cual llega a su pico entonces por eso le decimos preventiva, tratando de poner medicamentos que su acme, su punto máximo sea ya cuando están despiertos, más o menos de recuperación, para que el paciente esté tranquilo, ¿no? Entonces se comienza nosotros generalmente con dolor intenso, con un AINE y un opioide mayor. Pero si el paciente sabemos que es una operación grande, por decirle, una operación de tórax, que imagínense, le abren las costillas y luego le ponen alambres, él para respirar va a tener dolor, entonces respira muy superficialmente y puede complicarse. En esos casos, aparte de los AINES y algunos opioides, podemos usar bloqueos regionales, con anestesia regional, que nos ayuda a que el paciente no tenga dolor y pueda recuperarse mejor. Entonces, el manejo del dolor es preventivo y multimodal. Y puede estar, como todo, también puede haber complicaciones, jóvenes. Nuestro trabajo es justo prevenir y estar atentos a que estos no lleguen a más. Puede haber desde dolor en el sitio quirúrgico hasta tromboflebitis, dolor en la espalda, etcétera. Pero siempre hay porcentajes. Y según estos estudios, las principales complicaciones luego en recuperación son las náuseas y vómitos, como ven ahí. Es un estudio un poco antiguo, pero eso quizás no ha cambiado. Y los otros elementos de complicaciones que se frecuentan, como le digo, no frecuentemente, pero sí hay que estar atentos a que suceda, son la dificultad en la vía, algún tipo de dificultad e hipotensión. Esa dificultad de la vía puede ser desde una obstrucción de la vía, que es el más frecuente, o laringoespasmo, ¿no? Son los más frecuentes y los otros muy, muy alejados, ¿ya? ¿Ok? Pero la obstrucción de la vía aérea puede ser por pérdida del tono, o sea, nosotros, como seguramente les han dicho en la vez de clase, para mantener al paciente en un ventilador durante el transoperatorio y para que opere mejor, con más tranquilidad el cirujano, usamos relajantes musculares que hacen que el paciente deje respirar y todos los músculos, pero a veces quedan efectos residuales de ello y nos pueden hacer que la respiración en el postoperatorio sea difícil o haya una obstrucción. O a veces el paciente tuvo una sedación muy profunda y también no respira adecuadamente, ¿no? Entonces, esos son los problemas que pueden hacer. Como le dije, el bloqueo residual significa que ha quedado algo de relajante muscular. Pero el que es un poco más peligroso y sobre todo se presenta en niños es el laringoespasmo. Eso sucede a veces en el momento que uno desintúa, a veces como el paciente ha despertado bruscamente, las cuerdas vocales pueden contraerse y tener un laringoespasmo y hay que tener mucho cuidado, tiene su manejo específico, ¿no? Y en cuanto a implicaciones hemodinámicas, ya para terminar, jóvenes, siempre puede haber desde hipotensión es más frecuente, y una bradicardia, ¿ok? Entonces, una hipertensión generalmente es una hipertensión sistémica, o si no lo tiene, de repente está el paciente con dolor, náuseas, y eso hace que la presión se aumente ligeramente, entonces, o escalofríos. Entonces hay que tener un poco de cuidado y descartar todas estas posibilidades. Hipotensión generalmente cuando la operación ha sido muy larga, ha habido pérdida de líquidos, o es un paciente séptico, o un paciente cardíaco. En esos casos puede haber hipotensión. Y todo eso debe ser escrito en esta hoja, que es la hoja de evaluación postanestésica, como ven arriba, el nombre del paciente, cómo ingresa, con vía, sonda, catéter central, y la evaluación de Aldrete que hemos explicado antes en los respectivos momentos de su estancia en la media de recuperación. Y al final, cuando termina el paciente, consideramos que va a pasar a su piso,
se pone abajo comentarios, el aldrete con que sale, 9, 10 tiene que salir, y la firma del médico responsable anestesiólogo. A ver, ojalá que tengamos suerte y vamos al último video, si no, jóvenes, como le digo, Aaron les va a enviar todo el paquete. A ver, vamos a ver. Ojalá. Ustedes nos dicen, me dicen si hay... Candidiasis. si hay Nos pasa. Mejor elimínala con Gilocanestent. igual me dicen, jóvenes, si se ve y se escucha. La unidad de recuperación posanestésica URPA. No, doctor, disculpe, solamente se escucha, pero no se ve. Ya, ok, ya, que ya han lo sido sabemos. sometidos Ok. a una intervención quirúrgica Entonces, con anestesia general, regional o sedación entonces, que precisan ingreso vamos a, hospitalario y no como les necesitan cuidados dije, en una tengo unidad este de problema cuidados. con la presentación, pero igual es una explicación con videos que es un poco gráfico y un poco queda mal, ¿ya? Igual Aaron se lo va a pasar el equipo, lo voy a revisar bien y se lo va a pasar a Aaron. Bueno, entonces para acabar, jóvenes, la idea es que un paciente llegue a la unidad de recuperación en el mejor estado, llegue en el mejor estado y salga en el mejor estado. Hay complicaciones, como ven, son bajo porcentaje, pero existen y hay que tener cuidado. Y sobre todo también controlar el dolor con las técnicas que son de analgesia preventiva y analgesia multimodal, para que el paciente así nos recuerde bien y no nos recuerde mal, joven. Entonces, en el 2010, en el Congreso Europeo de Anestesiología, se dio como una norma para asegurar al paciente. Todas las instituciones deben proporcionar cuidados anestésicos suficientes para cumplir los estándares mínimos de monitorización, como hemos explicado. Esta es una norma de la Sociedad Europea que creo que es algo que todos los anestesiólogos del Perú y América Latina tratamos de cumplir. Muy bien, jóvenes, esto es lo que tenía que presentarles. A ver, si hay alguna pregunta, alguna duda trascendental, me la dicen ahorita para que ustedes sigan estudiando. Ya les dije, tienen por favor que leer bien todas sus clases teóricas que han recibido. Los exámenes son en base a estas clases. Y no les voy a decir la pregunta que voy a hacer.